Muy bien, ahí ya estamos grabando. Bueno, y les decía, en la práctica 2 hay varios temas, quizás fue medio abrumador intentar hacer todo. No se preocupen, el lunes con Marcos van a seguir trabajando algo de la práctica 2. Ejercicios importantes de esa práctica, el ejercicio 3. El ejercicio 4 también, ¿sí? Bueno, después en la siguiente sección de algoritmo de división. Y después fíjense que un tema importante es el tema de números primos, porque después vamos a hacer descomposición de ciertos números enteros en factores primos, y esa descomposición de ciertos números enteros en factores primos positivos nos va a permitir encontrar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre dos o más números enteros o el máximo común divisor. ¿Sí? Eso también es importante de la práctica 2. En la práctica 1, tener una noción de lo que es una función, de los dos conjuntos que intervienen en una función, el dominio, el codominio. Hay un tercer conjunto que es un subconjunto del codominio que se llama conjunto imagen. Tener básicamente eso, ¿sí? En claro. Nosotros vamos a tener un conjunto de partida que lo llamo A, un conjunto de llegada que lo llamo B, y entre los dos conjuntos voy a tener cierta regla que me va a asociar un elemento de acá con un elemento de acá. ¿Sí? Este primer conjunto A se llama dominio, el conjunto B se llama codominio, ¿sí? Y dentro de este conjunto que es el codominio hay otro conjunto, que es el conjunto imagen, ¿sí? Muchas veces el conjunto imagen y el codominio son iguales, y si no, simplemente va a ser un subconjunto del codominio, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, que en cada función van a intervenir estos dos conjuntos, el conjunto de partida que se llama dominio, el conjunto de llegada, todo esto que se llama codominio, pero dentro del codominio hay un tercer conjunto que es el conjunto imagen, ¿sí? Muchas veces son iguales estos dos, y si no, lo que siempre va a pasar es que va a ser un subconjunto de B, ¿sí? Bien, pero no siempre que yo tenga esta regla F que me asocia un elemento de A, voy a borrar, así queda un poco. Pero no siempre va a ser una función, ¿sí? Yo puedo tener acá así. Bien, yo lo que hice fue lo siguiente. El elemento A del dominio está relacionado con el elemento 1 del codominio, ¿sí? El elemento B está asociado con -4, el elemento C con 5, ¿sí? No siempre que uno tenga algún diagrama de Venn de esta forma, no siempre esta f es una función. Uno le escribe f, pero no es que esa f es función sí o sí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, para asegurarnos que sea función, todo elemento del dominio tiene que estar relacionado con algún elemento del codominio. Es decir, yo acá no puedo tener otro elemento, z, suelto, ¿sí? Todo elemento del dominio tiene que estar relacionado con algún elemento del codominio. Sí, en este conjunto puedo tener elementos sueltos a los cuales no le llega ninguna flecha del conjunto A. Eso no es problema. Pero acá yo no puedo tener ningún elemento suelto, ¿sí? Si pasa esto, esta f no es una función. Es simplemente una regla de asociación. O sea, es una regla que asocia a ciertos elementos del conjunto A, ciertos elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces acá no puede haber ningún elemento suelto. Si pasa eso, esto no sería una función. Y la otra cuestión es que hay que tener en cuenta sí o sí. Bueno, esto ahora sí sería una función, pero ahora yo voy a decir que de B sale otra flecha que se relaciona con 1. ¿Sí? Bien. Esto que está dibujado acá tampoco representa una función. Esa f no es función, porque de un solo elemento del dominio no pueden salir dos flechas a dos elementos distintos del codominio, ¿sí? Acá de B sale una flecha para asociarse con el elemento 1, pero también para asociarse con el elemento -4, ¿sí? Entonces, si a mí me plantean esto, yo ya sé que no es función, porque pasa esto.
¿sí? De B salen dos flechas a dos elementos distintos del codominio, ¿sí? Y tengan en cuenta que acá no puede haber algún elemento suelto sin que esté relacionado con algún elemento del conjunto B, ¿sí? Sí, en el conjunto B puede haber elementos sueltos, no pasa nada. Yo acá puedo agregar otro elemento, 0, y acá el 0 está solo, entonces simplemente no está asociado con ningún elemento del dominio, pero eso no influye para poder determinar si es función o no lo que tengo ahí, ¿sí? ¿Qué tengo acá como conjunto imagen? Y tengo estos tres elementos, nada más. Ese es el conjunto imagen, que está formado por 1, menos 4 y 5. El 0 no. El 0 no porque está suelto, ¿sí? El conjunto imagen es el conjunto formado por todos los elementos del codominio, que yo lo llamé B, de tal forma que estén relacionados con algún elemento del dominio, ¿sí? Entonces, acá no puede haber elementos sueltos, no puede salir de un mismo elemento dos flechas a dos elementos distintos del codominio. Si pasa eso, no es función. Y que haya algún elemento suelto acá en el conjunto B, no influye en nada, ¿sí? Acá sí puede haber en este conjunto B, en el codominio, algún elemento suelto, o algunos elementos sueltos, ¿sí? Pero simplemente respecto de función es tener en cuenta que lo que hace una función es relacionar dos conjuntos. Los elementos de un conjunto, del conjunto de partida, que es el dominio, con ciertos elementos de otro conjunto que se llama codominio. Y recuerden que dentro del codominio está este tercer conjunto, que es el conjunto imagen. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se entiende. Bien, y de conjuntos, bueno, aparte de esto, como para poder interpretar un diagrama, este diagrama de Venn, para ver si efectivamente esta f es una función o no, aparte, se vieron ciertas operaciones de conjuntos, que son 4, ¿sí? Por lo menos en la práctica, son 4 las operaciones de conjuntos. Unión de conjuntos, intersección de conjuntos, resta o diferencia de conjuntos, y el complemento de cierto conjunto, ¿sí? Esas son las 4 operaciones que vemos en esta primera práctica 1, ¿sí? Respecto de conjuntos, ¿sí? ¿Qué es la unión de dos conjuntos? ¿Qué significa la intersección de dos conjuntos? ¿Cómo hago la resta entre dos conjuntos? ¿Qué significa eso de restar conjuntos? Y el complemento de un conjunto, ¿sí? También es importante, esperen que abra la práctica 1, algún ejercicio respecto de interpretación de gráficos, ¿sí? Quizás me dan un gráfico, me dan, no sé, 2, 3, 4, 6 preguntas que las tengo que responder viendo la parte gráfica, ¿sí? Es lo único que me dan. Me dan un gráfico, por ejemplo, el ejercicio 7, la práctica 1, el ejercicio 8. El 8, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos plantean? Bueno, nos plantean cierta situación, nos dan el gráfico y ya está. Y a partir del gráfico yo tengo que poder responder algunas preguntitas, ¿sí? Por ejemplo, que me decían ahora, el ejercicio 8, lo que me muestra el viaje entre dos ciudades. Bueno, siguen sin cambiar ahí. Bueno, hay un error. Fíjense que en la pregunta A, bueno, habla de Península Valdés, pero bueno, el colectivo va desde Sierra de la Ventana a Santa Rosa. Bueno, hay que cambiar esa ciudad. Entonces, Sí, pero igual esto estaba aclarado en el trabajo práctico, sí, profe. nos llegó un mensaje. Bueno. Simplemente lo que dice es que un micro hace un viaje entre Sierra de la Ventana y Santa Rosa. Nos dan el gráfico y a partir del gráfico hay que responder algunas preguntas, ¿sí? Bien, ¿qué significa ese gráfico que tenemos ahí? Lo que me da es la distancia que recorre el colectivo, ¿sí? Y la cantidad de litros de combustible que va consumiendo, ¿sí? Es un solo viaje en el cual hay que unir dos ciudades, pero
una ciudad A, con otra ciudad B. Pero en el gráfico es como que tenemos 3 segmentos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esos 3 segmentitos azules o celestes que tenemos ahí en el gráfico? Fíjense que en el eje horizontal, en el eje de abscisas, tenemos la distancia en kilómetros. Y después tenemos la cantidad de litros que va consumiendo, ¿sí? Entonces acá, obvio que tenemos 0, significa el kilómetro 0, ¿sí? En el instante que comienza a desplazarse el colectivo, estamos en el kilómetro 0, hace cierta cantidad de kilómetros, comienza el viaje con cierta cantidad de litros en el tanque, y esa cantidad de litros en el tanque se van consumiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que es como que hacen, como que, bueno, sí, tenemos 3 segmentitos, y fíjense qué pasa en el kilómetro 0, cuando recién sale el colectivo para llegar a, no sé, a Santa Rosa, ¿sí? Parte con 50 litros, ¿sí? ¿Lo pueden ver eso? Sí. Bien. Sí. Entonces, parte con 50 litros, hace cierta distancia, recorre 100 kilómetros. ¿Y cuántos litros de combustible tiene cuando hizo 100 kilómetros? 70. 40. 10. 10. Muy bien, ahí está. 10. Ah, ¿cuánto Tiene tenía? 10 litros, Ah. ¿sí? Fíjense que son todos segmentitos que van así. Comienzan acá, no sé, 50 dijimos, y llega hasta por acá. Y acá 10. Entonces, ¿qué significa? Bueno, y acá 100. ¿Qué significa? Que en los primeros 100 kilómetros consumió 50, ¿no? Sí. 40 litros. Consumió 40 litros, ¿sí? Y después nos siguió andando. ¿Qué pasó acá, en este instante, en esta distancia, cuando recorrió 100 kilómetros? Volvió Se a quedó sin Cargó nafta. volvió a quedó cargar sin combustible y llegó a tener 80 litros en el segundo segmento. ¿Lo ven eso? Sí. Y siguió, ¿sí? Entonces, empezó en el kilómetro 0 con 50 litros, en el kilómetro 100 tenía 10 litros, consumió 40. ¿Y qué hizo cuando tenía 10 litros en el tanque? Cargó combustible. Cargó combustible, cargó 70, y a partir de acá, esto no está hecho a escala, por supuesto, Sí. y después de acá siguió, ¿sí? Entonces, Hizo 250 kilómetros, más o menos. ¿cómo? Que ese segundo gráfico, ese segundo segmento, llega más o menos a 250, 240 creo. Bueno, está bien, ¿sí? 240, 250. Y fíjense qué es lo que pasó en ese momento. Cuando quedó sin combustible. se queda sin combustible. Entonces, Carga va a 100 litros. cargar. ¿Cuánto carga? Y carga 100 litros, porque en el kilómetro 250 tenía 0 litros. Cargó 100 y continuó el viaje, ¿sí? Y bueno, ahí no sé, que llega hasta 300, no sé, 325 kilómetros. ¿Cuánto recorre al final entre ciudad y ciudad? Me parece que era la pregunta. Más o menos 320 kilómetros. Sí, yo puse lo mismo. Sí, 320, 325. 325 puse yo. Entre 300 Sí, y yo puse 320 kilómetros aproximadamente. Bueno. Entonces, de función, como mucho, si nos dan un gráfico, tenemos que interpretar el gráfico para responder algunas preguntitas, ¿sí? Pero bueno, no creo que sea un poco más enredado que algún ejercicio así, muy parecido a esto. Igual, no sé si no suelen entrar ejercicios así en algún parcial, pero bueno, puede ser, ¿sí? Entonces, a partir del gráfico yo tengo que interpretarlo y luego voy respondiendo algunas preguntitas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo de a poco? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Profe, Sí, cuando vos estabas explicando lo de función, sí. en el B se podía unir a 2, ¿no? ¿En cuál? Del lado B
uno solo podía unirse a dos de la. Mirá, lo que yo había dibujado, Sí. en realidad lo que, a ver, como para que, ¿qué situaciones podemos tener? Como el dominio A, el codominio B, y entre los dos esta F, que es simplemente una regla de asociación, es una regla en la cual asocia ciertos elementos del dominio con ciertos elementos del codominio, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, acá tengo cierto elemento de A que se relaciona con cierto elemento de B. Otro elemento de A que se relaciona con otro elemento de B. Un tercer elemento del conjunto A que se relaciona con este mismo segundo elemento de B. ¿Sí? Esto sí puede pasar. Acá yo tengo simplemente que uno se tiene que asegurar es que de cada elemento del dominio me salga una sola flechita. No pueden salir así. Esto ya no es función, porque de este tercer elemento del conjunto A me salen dos flechas a dos elementos distintos de B. ¿Sí? Acá recuerden que puede llegar a haber algún elemento suelto, no hay ningún problema con eso, pero esto no debería pasar. Y si pasa, lo único que puedo asegurar es que no es función esta F de acá. ¿Sí? Simplemente es una regla en la cual asocia ciertos elementos de B o asigna a ciertos elementos de A ciertos elementos de B. ¿Sí? Pero esto sí puede pasar, esto sí es función. ¿Sí? De cada elemento de A sale una sola flecha, no hay ningún elemento de A sueltito, sin que le salga ninguna flecha. De los tres elementos salen flechas y sale una sola. ¿Sí? Al margen de que estos dos vengan a parar acá, se le asignan a estos dos distintos de A el mismo elemento de B, eso no es problema para asegurar que sea función eso que dibujé recién. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, de lo que es conjuntos, esto solo, poder identificar lo que es el dominio de una función, el codominio, el conjunto imagen. Me pueden plantear algo parecido al ejercicio 5 de la práctica 1. Fíjense que les da 4 diagramas y hay que definir si alguno de esos es función o no. ¿Sí? En el 5A uno puede decir que no es función. El 5A, el diagrama que tenemos en el 5A, no es función. El tema es por qué yo digo que no es una función. Yo puse que no era función porque no puede haber un X en el dominio no asignado. Claro, exactamente. Fíjense que ahí en el dominio, que es el conjunto A, hay dos elementos sueltos, y eso no podía pasar. ¿Sí? Después, el diagrama que tenemos en el B, en el 5B, fíjense que eso tampoco es una función, porque si bien del elemento 2 sale una sola flecha, del elemento 4 sale una sola flecha, del otro elemento 3, que es un elemento del dominio, salen dos flechas, una va a parar al 2 y otra va a parar al 3. ¿Sí? Sí, Eso, yo puse que no era función porque el elemento del 3 le corresponde al A. Algo así puse. bueno, no es función porque yo le estoy asignando a un elemento del conjunto A un elemento del dominio, dos valores distintos del codominio. ¿Sí? Ah, claro, acá está, ahora lo busqué y yo puse no es función ya que al elemento 3 del conjunto A le corresponde el 2 y el 3 del conjunto B. Exactamente, y eso en realidad sí pasa, lo que uno puede asegurar es que esta F no es una función, es otra cosa, pero una función no, simplemente una regla. Profe, Sí. los dos que son funciones, digamos, el C y el D, ¿hay Sí. que justificar por qué son funciones también? Y vamos a ver el enunciado, indicar cuáles de los siguientes diagramas definen una función. Para los casos que no son funciones, especificar la o las condiciones de la definición que no se verifican. ¿Sí? Y sí, tenemos que justificar, pero cuando digo que no es una función. Está bien, listo. ¿Sí? Gracias. ¿Puede explicar el ejercicio 4 de los conjuntos? Bueno, ese lo habían estado discutiendo en la semana en el grupo de Telegram y yo les mandé
Una foto. Claro, le mandé la foto respecto de cómo vamos distribuyendo a todos los alumnos. Recién anoche caí cómo resolverlo y de ahí pude resolver el resto. Tuve Muy una bien. traba mental 2 días. Bueno, no importa el tiempo que lleve. La idea es que vayan estudiando, en algún momento el ejercicio tiene que salir y bueno, hay que tratar de que salga bien, pero bueno, no importa, ¿sí? No importa cuánto lleve por ahora. Después en los exámenes sí, no puede estar 8 horas para resolver un ejercicio en cierto tiempo. Ahora, que me lleve más tiempo resolver un ejercicio no es un problema, ¿sí? ¿Qué diagrama tenemos que hacer nosotros? Y bueno, tenemos que diagramar 3 conjuntos. Vamos a decir inglés, alemán y francés. Y por ahí tenemos que distribuir a todos los alumnos que hay en ese instituto. ¿En dónde? Los que solo estudian un solo idioma van a estar acá, acá o acá. ¿Sí? Si me dicen que hay, no sé... 30 que estudian inglés. Bien. Ahí está. En el enunciado me dice, por ejemplo, en un momento del enunciado me dice, tenemos 30 alumnos que solo estudian inglés. Entonces tienen que ir acá, sí o sí. Estos 30 solo estudian inglés, están acá. ¿Se ve eso? 13 que solo estudian alemán y tengo que ubicar esos 13 por ahí. Y después 25 que solo estudian francés, por acá. Sí. El tema es que después, cuando uno quiere completar este diagrama de Venn, para colocar numeritos acá, acá, acá y acá, esos van a ser alumnos que por lo menos estudian 2 idiomas. Los que estudian uno solo, inglés, están acá, los que estudian solo alemán acá, y los que estudian solo francés acá. Pero cuando yo complete estos 4 sectores de este diagrama, con ciertos numeritos, eso va a implicar que esos alumnos van a estar estudiando 2 idiomas acá, acá y acá, y los 3 idiomas al mismo tiempo acá en el medio. Porque este sector chiquitito de acá es la intersección de los 3 conjuntos. ¿Qué significa la intersección de los 3 conjuntos acá? Bueno, vas a ubicar cierta cantidad de alumnos que estudian los 3 idiomas. ¿Sí? Entonces, después uno va ubicando, por ejemplo, dice que tenemos 17 alumnos que estudian inglés y francés. Inglés y francés en realidad es todo esto. Es este sector de acá y este de acá. Todos los que están ahí estudian inglés y francés, pero específicamente los que están acá estudian los 3. Entonces, esos 17 que estudian inglés y francés tienen que venir acá. 17. Estos 17 estudian inglés y francés, pero alemán no. Y así voy completando. Por ejemplo, Hay uno solo que estudia francés-inglés, francés-alemán. ¿Qué más? Acá. 9 alumnos que estudian inglés y alemán. Los que estudian inglés y alemán están acá y acá arriba, en estos 2 sectores. Pero los que solo estudian estos 2 idiomas están en este sector de arriba. Porque recuerden que acá es la intersección de los 3 conjuntos, que en esta situación significa los alumnos que estudian los 3 idiomas. Pero si acá me dice que tenemos 9 que estudian inglés y alemán, a esos 9 alumnos los tengo que ubicar ahí. Y después que me dice, un alumno que estudia alemán y francés. Todos los que estudian alemán y francés están acá, en este sector y en este de acá. Pero los que solo estudian alemán y francés, que en este caso es uno solo, vienen ahí. Entonces, lo único que falta ahora es averiguar la cantidad de alumnos que estudian los 3 idiomas. ¿Sí? Es decir, cómo encuentro el numerito que falta ahí. Entonces, yo lo que pensé es, bueno, vamos a tomar el total de alumnos que estudian inglés. Todos los que estudian inglés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los que estudian inglés van a ser estos 30 que solo estudian inglés, más estos 9 de acá que estudian inglés y alemán, más estos 17 que estudian inglés y francés, pero no alemán. ¿Sí?
tenemos 39, tenemos 56. 56 alumnos que por lo menos estudian inglés al margen de que estudien inglés y francés o inglés y alemán. Pero ¿qué pasa? Esos no son todos los alumnos que estudian inglés. Entonces tengo que volver al enunciado para tratar de sacar el dato de los 63. alumnos totales que estudian inglés, que son 63. Entonces, si uno toma este numerito, este de acá, lo suma, le da 56, pero no tenemos 56 alumnos, sino 63. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es la resta. 63 menos 56, ¿sí? Que me da 7. Esos 7 alumnos, uno ya los puede ubicar acá. Uno dice, bueno, pero vos encontraste estos 7 alumnos que estudian los 3 idiomas solo considerando este conjunto, el conjunto de los que estudian inglés. Bueno, si otra persona hace lo mismo, pero considerando el total de alumnos que estudian alemán o el total de alumnos que estudian francés, van a llegar al mismo número, no van a llegar a otro. ¿Sí? Hay que usar otros datos, pero en el fondo el resultado va a ser el mismo. Los que estudian alemán, en total, son 30. 30. Entonces, esos 30 que estudian alemán vienen de este número, más este de acá, más este de acá, más este de acá. Todo alemán es esto, ¿ven? ¿Ven? Todos los que estudian alemán están acá. Profe, una pregunta. ¿De dónde salió el 63? No entendí. Está en el enunciado. Ok. En un instituto de idiomas hay 63 alumnos que estudian inglés. Me da el total de los que estudian inglés, el total de los que estudian alemán, que son 30. Claro, y esos 30 tienen que estar distribuidos acá, acá, acá y acá. Pero bueno, yo supongo que esto es una incógnita, todavía no lo sé. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a sumar estos 3 números, ¿sí? Y cuando haga el total de los que estudian alemán, que son 30, menos la suma de estos 3, bueno, me tiene que dar lo mismo. 7 alumnos. Y después, Ok. Persona, Gracias. dice, no, de nada. Viene otra persona y dice, no, mira, yo voy a considerar el total de alumnos que estudian francés para poder determinar el número que va ahí. Bueno, suma estos 3 numeritos, que son los alumnos que ya sabemos que estudian por lo menos francés, y vas a tomar el total de los que estudian francés, y ese total, a ese total le restamos la suma de estos 3, también tendría que dar el mismo número, no va a cambiar. ¿Sí? Yo lo que pensé cuando les escribí en el grupo de Telegram es, bueno, yo considero el total de alumnos que estudian inglés y el resto no, lo dejo de lado, porque mi objetivo es encontrar ese número de ahí. Y bueno, yo usé los datos respecto de los alumnos que estudian inglés y el resto los dejé, ¿sí? Pero otra persona pudo haber tomado los datos de los que estudian francés y hacer lo mismo. Y si no, otra persona puede tomar el total de alumnos que estudian alemán para poder encontrar ese número. Tiene que dar 7 alumnos sí o sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todavía no respondimos ninguna pregunta del problema. ¿Qué hicimos? Interpretamos el enunciado. Leímos el enunciado, volcamos esos datos en un diagrama y a partir de este diagrama completo podemos hacer las preguntas. Tenemos 6 preguntitas que ya viendo este diagrama completo se pueden responder rápido, ¿sí? ¿Cuántos alumnos estudian los 3 idiomas? 7 alumnos. ¿Cuántos estudian exactamente 2 idiomas? 27. ¿Cómo usar eso? De los que solo estudian 2 idiomas. ¿Dónde es? ¿En qué sector están? El 17, 9 y el 1. 9 y el 1. Bien. Estos 17... Estos 17 alumnos estudian 2 idiomas nada más, inglés y francés. Este único alumno estudia 2 idiomas, específicamente alemán y francés. Y estos 9 alumnos estudian 2 idiomas, inglés y alemán. Si sumamos esos 3, podemos responder la pregunta. De los alumnos que exactamente estudian 2 idiomas. ¿Sí?
Bueno, después está la C, la D, la E. Y en la F, fíjense que les preguntan cuántos alumnos hay inscritos en total en el Instituto de Idiomas. Bueno, ya teniendo este diagrama de Venn completo, lo que hago es sumar todos los numeritos y listo. Me da 102. Tenemos que sumar todos estos, ¿sí? No puedo sumar teniendo en cuenta los datos que me dieron en el enunciado, de que tenemos 63 que estudian inglés, 30 que estudian alemán y 50 que estudian francés, y sumar esos 3 numeritos. Porque si yo sumo esos 3 números, en realidad voy a estar contando alumnos más de una vez, y va a estar mal esa respuesta, ¿sí? Entonces, otra vez, súper importante, leo el enunciado, lo interpreto, uso todos los datos que me dan, en este caso, para poder hacer un diagrama de Venn, y una vez que este diagrama esté completo, recién ahí empiezo a responder algunas preguntas, ¿sí? Listo. Bueno, y no sé cuántos eran los alumnos. 102, profe. Bueno, ahí está. Esa es la respuesta a la pregunta F. Tengo que sumar todos estos numeritos, ¿sí? Y eso me da el total de alumnos. Bueno, y de conjuntos recuerden cómo hacer unión de conjuntos, intersección de conjuntos, qué significa hacer la unión de entre dos conjuntos, qué significa la intersección entre dos conjuntos, qué es la resta o diferencia de dos conjuntos, y qué es el complemento de un conjunto. ¿Sí? Es lo único que vemos sobre conjuntos. Profe, Sí. yo no había entendido el punto 3. No sé si me podría... ¿El ejercicio orientar. 3? Sí, de conjuntos. Bueno. La diferencia entre A y B. Claro, fíjense. En el ejercicio 3 me dan 2 conjuntos, A y B. Son conjuntos genéricos, no tengo idea qué elementos tienen, ni A ni B, pero no importa. Dice, mira, yo te doy 2 conjuntos, que son A y B. Entonces, en el inciso A me dice, mira, si A es un subconjunto de B, en el 3A me dice que A es un subconjunto de B, es decir, A está incluido en B. Esa es la condición que hay que respetar sí o sí. A es un subconjunto de B. ¿Cómo escribo eso? De esta forma. A es un subconjunto de B, ¿sí? Y en base a esa condición tengo que responder, bueno, ¿qué conjunto es A unión B, A intersección B y A menos B? Entonces, ¿qué hago con esta condición que se tiene que respetar sí o sí? La voy a dibujar. Voy a dibujar los 2 conjuntos con esta condición de que A es un subconjunto de B. Entonces voy a decir que este conjunto es B y A está por acá adentro. Esto es A. Esa condición ya la pudimos dibujar. Y a partir de este dibujo puedo ir respondiendo, ¿sí? ¿Quién es A unión B? Y lo que vamos a considerar son todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Pero como yo no conozco qué elementos hay, bueno, acá tengo que anotar un elemento, un conjunto genérico, ¿sí? Y si yo hago la unión de esos dos, me va a dar el conjunto más grande, el conjunto más abarcativo, que es B. Entonces, otra vez, si pasa esto, ¿cuál es este conjunto? Este conjunto A unión B es B, porque esta condición la dibujamos acá, y ya salta bien a la vista de que A unión B me da el conjunto B, el más abarcativo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me dicen, quiero que hagas la intersección entre A y B. Y la intersección de conjuntos me habla de los elementos comunes a ambos conjuntos. Es decir, acá yo tengo que anotar cierto conjunto que está formado por los elementos que están en los 2 conjuntos, tanto en A como en B. Y la intersección de estos 2 es A, es el conjunto el menos abarcativo, que en este caso es A. ¿Qué elementos en común hay entre estos 2 conjuntos? Y bueno, solo los de A. Porque este elemento de A, por supuesto, está en A, pero al mismo tiempo está en B.
porque A es un subconjunto de B. Este otro elemento pertenece a A y al mismo tiempo pertenece a B, porque el conjunto A es un subconjunto de B. Sin embargo, este elemento de acá solo pertenece a B. Este elemento de acá no pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todos los elementos en común entre ambos conjuntos y los elementos de A? No sabemos cuáles son y tampoco interesa. Simplemente tengo que decir, bueno, si vos me das dos conjuntos, A y B, de tal forma que pase esto de que A es un subconjunto de B, quiero que me respondas, ¿cuál es este conjunto? ¿Cuál es este conjunto de acá? Y después me preguntan, ¿cuál es ese conjunto, no? Sí, A diferencia B. Entonces, lo que uno tiene que considerar es, bueno, ¿qué significa esta escritura de acá? ¿Sí? Es una resta de conjuntos. Bien, esta escritura significa que yo tengo que considerar los elementos que están en A, pero que no están en B. Lo repito, esta escritura me indica diferencia de conjuntos. Y tengo que considerar los elementos que están en A, pero que no están en B. Y este conjunto es vacío. Ahora, el tema es, ¿por qué es vacío? Me parece que Mercedes les mandó un audio en la semana respecto de esto. Porque como pasa esto, esta condición de que A es un subconjunto de B, y acá tengo que considerar todos los elementos que están en A, pero que no están en B. No hay ninguno que cumpla esta condición con este diagrama. Porque si yo tomo un elemento acá, este elemento de A, este elemento, aparte de estar en A, está en B, porque B lo contiene A. Bueno, tomo otro elemento de A. Y este que forma parte del conjunto A, al mismo tiempo, es un elemento de B. ¿Sí? Entonces, no hay ningún elemento que cumpla con esta condición en base a este diagrama que dibujamos recién. Entonces, esto es el conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? No hay ningún elemento que esté en A, pero que se escape de B. No, todo elemento que está en A es, al mismo tiempo, un elemento del conjunto B. ¿Sí? Por eso me da vacío. Profe, perdón, Sería yo como no que A depende de B. ¿Cómo? dije que yo no entendí esto. Yo puse que, por ejemplo, Sí. en el A unión B, puse que es el conjunto que tiene por elementos aquellos que pertenecen en A o a B. Puse que es un Claro. conjunto unión, pero... Sí. Yo escribo B. ¿Por qué escribí B acá y no escribí A? O no escribí el conjunto vacío. Porque tengo que considerar que este conjunto está formado por los elementos del conjunto A o por los elementos del conjunto B. Yo tengo que considerar a todos los elementos ahora, ¿sí? Todos los que están acá, unión todos los que están acá. Bueno, yo lo voy a ir anotando. Si yo ya sé cuál es el conjunto A, ya sé cuál es el conjunto B, bueno, anoto elemento tras elemento y armo la lista de elementos y ya está. Si hay elementos que están repetidos, por supuesto que los vamos a anotar una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este conjunto? Y bueno, tomá todos los que están en A, tomá todos los que están en B y anotarlos por ahí. Bueno, en forma genérica, esto, A unión B, es B porque pasa esta condición de acá, de que todo elemento de A es un elemento de B. Entonces, yo barro con todos los elementos de A, con todos los elementos de B, pero en el fondo, estos que son elementos de A, los voy a considerar una sola vez, porque al mismo tiempo están en B. ¿Sí? La intersección me da, fíjense, el conjunto menos abarcativo, el subconjunto de B, que es el conjunto A. Y la diferencia me da el vacío, porque no hay ningún elemento que esté en A, pero que no pertenezca a B. Todo elemento que está acá, en A, es al mismo tiempo un elemento de B. ¿Sí? Por eso me da el vacío. ¿Sí? Acá no hace falta saber cuáles son los elementos de cada uno de esos conjuntos, sino que responder en forma genérica cuál es este conjunto, este de acá y este de acá, respetando esta condición. Si pasa esto, quiero que me digas cuál es este conjunto, este y este de acá. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? De nada. Después me preguntan, sin importar quién sea el conjunto A,
qué conjunto es A unión conjunto vacío. ¿Sí? Y qué conjunto es A intersección vacío. No importa cuál sea el conjunto A, si yo hago la unión del conjunto A con el conjunto vacío, me da el conjunto A. Porque el conjunto vacío es el conjunto formado por ningún elemento. Entonces es como que a la lista de los elementos del conjunto A no le agrego ningún elemento, porque este es el conjunto vacío. Y cuando hago la intersección de A con el conjunto vacío, me da el vacío. Porque ahora tengo que considerar, en esta escritura, tengo que considerar los elementos comunes a ambos conjuntos. Todos los elementos que están en A y al mismo tiempo pertenezcan al conjunto vacío. Y bueno, no hay ninguno. ¿Sí? Entonces la unión de cualquier conjunto con el vacío me da ese cualquier conjunto, y la intersección de cualquier conjunto con el conjunto vacío me da el conjunto vacío. ¿Sí? Profe, yo tenía dudas Sí. con el ejercicio. Yo tengo una duda en el ejercicio 2, en el inciso K. Bueno, en realidad no sabía cómo llegó a ese término. En la práctica 2. El 2 de la práctica 1. Sí, de la práctica 1. Bueno, en el 2K, fíjense que interviene lo que se llama complemento de un conjunto, ¿sí? Profe, antes podrías explicar el 13. Bueno, ahí lo vemos, eso también. Dale, gracias. Nada. Bueno, en el primero que me consultaron recién, en el ejercicio 2K. Entonces lo que tenemos es que tengo que encontrar el conjunto complemento de A. Quiero saber cuál es A. Bueno, y vamos a anotar acá qué elementos están en A. 1, 2, 3, 4, 5. 7 y 11. Bien. Cuando me habla de complemento de un conjunto, interviene otro conjunto que se llama conjunto universo o conjunto universal, ¿sí? Básicamente, lo que tengo que considerar es lo siguiente. Yo voy a tener acá el conjunto universo o el conjunto universal, y ahí adentro van a estar todos los números naturales. Fíjense que el conjunto U es igual a todos los n naturales, todos los numeritos naturales, mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 20. Es decir, del 1 al 20 los tengo que desparramar acá. Del 1 al 20. Dentro de este universo hay algunos que forman parte de este conjunto A. Entonces, vamos a anotar primero los que forman parte de A. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11. Bien. Esto es el conjunto A. ¿Sí? El tema es que en el universo están todos los números naturales, mayores o iguales que 1 y al mismo tiempo menores o iguales que 20. Bueno, los números que no anoté acá, que cumplen con esta condición, de que sean mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 20, tienen que estar distribuidos por acá. Y los tengo que desparramar por acá, alrededor de A, pero no en A, porque en A tengo estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11. Entonces los números naturales del 1 al 20, que no escribí recién, tienen que estar desparramados por acá alrededor del conjunto A. Y eso es el complemento del conjunto. El complemento de un conjunto está formado por los elementos que no forman parte de ese conjunto. Entonces, ¿qué números del 1 al 20 no están acá? Bueno, el 6, 8, 9, el 10... El 11 no, porque el 11 forma parte del conjunto A y yo quiero el complemento de A. Así que el 11 no, y voy del 12 hasta el 20. Y eso es, este conjunto es el complemento de A. El complemento Eso me costó entenderlo hasta que encontré en los gráficos de Sven
que hay una pelotita que te lo explica, básicamente. Bueno, muy bien. Siempre que les pidan encontrar el complemento de un conjunto, tienen que ver en qué universo está ese conjunto. Acá el conjunto universo o el conjunto universal está formado por todos los números naturales mayores o iguales que 1, al mismo tiempo menores o iguales que 20. ¿Sí? Entonces, del 1 al 20 están todos acá dentro del universo. Pero hay algunos, específicamente, estos de acá, que solo forman parte del conjunto A. Y el resto van a estar distribuidos por acá. Todo esto es el complemento de A. Todo esto de acá, es el complemento de A, ¿sí? O A complemento, como prefieran llamarlo. Y una pregunta, para que sean negativos. ¿Cómo? Para que sean negativos. Y tendríamos que cambiar de conjunto, porque acá me dice que el universo está formado por todos los n que pertenecen al conjunto de los naturales. Y el número natural más chiquitito es 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, etc. Es un conjunto infinito. Acá no intervienen ni el 0, ni menos 1, ni menos 2, menos 3, que son números enteros. ¿Sí? Pero bueno, puede llegar a aparecer. ¿Sí? Acá lo que me dice es que el conjunto universo está formado por los números del 1 al 20. Del 1 al 20. Todos números naturales. Del 1 al 20, algunos forman parte de este conjunto A y el resto no forma parte de A, entonces forma parte del complemento de A. ¿Sí? En el complemento de un conjunto están los elementos que no forman parte de ese conjunto. ¿Sí? Pero que vivan, por supuesto, en estos límites de este conjunto universo. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que se ve de conjuntos, ¿sí? ¿Cómo puede hacer la unión de conjuntos? ¿Qué significa? ¿Qué significa la intersección de conjuntos? La resta o diferencia de conjuntos y el complemento de un conjunto teniendo en cuenta el conjunto universal, el conjunto universo, ¿sí? Y después algo de conjuntos aparece en lo que vimos antes de funciones, en donde en cada función tenemos dos conjuntos. El dominio, que es el conjunto de partida, y el codominio, que es el conjunto de llegada. Y dentro del codominio hay un tercer conjunto que se llama conjunto imagen, ¿sí? Y no hay mucho más respecto de conjuntos. ¿Sí? Profe, me hago una pregunta, perdón. ¿Querés decir algo? No. Decime. En el ejercicio 2, no Sí. entiendo qué es lo que tengo que hacer. En el 2 Dice, sí, pero decime. en el de la práctica 2. Ah, bueno, ahora vamos a la práctica 2, ¿sí? Bueno, buenísimo, gracias. Yo, profe, antes de arrancar con la práctica 2, quería, Sí. quería saber si podías explicar el 3C de Sí. la 1. Sí, No justo. lo entendí bien cómo llegar a eso. Vale. Ya vemos eso. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ah, me dice, bueno, ¿qué quiere decir esta igualdad? ¿No? En el 3C, me dice, mira, te doy el conjunto A menos B, y eso es igual al conjunto A menos B intersección A. Entonces me pregunta, ¿qué quiere decir esa igualdad? Bueno, esa igualdad me marca dos conjuntos, pero que en realidad son iguales. Y si bien uno mira lo que uno escribió y, che, pero no escribiste lo mismo como para decir que efectivamente son iguales. Este conjunto, viste mal, me voy a tirar el verde, este conjunto, A menos B, tiene que ser igual a este de acá. Por más que yo escriba dos cosas distintas, a la izquierda del igual tengo A menos B, a la derecha del igual tengo A menos la intersección de ambos. Pero en el fondo esos dos conjuntos tendrían que ser iguales. Entonces, esta igualdad lo que me indica es poder representar con diferentes escrituras el mismo conjunto. Si yo grafico esto y tengo un conjunto A
por acá, y un conjunto B por acá, ¿qué sector tengo que marcar para decir, bueno, esto corresponde a A menos B? ¿Qué significa esto? Tomar todos los elementos que están en A, pero que no formen parte del conjunto B. Entonces son estos de acá. Eso está ahí. Eso que marqué recién, en este diagrama corresponde a este conjunto, a A menos B. Todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Y ahora vamos a dibujar esto de acá. Entonces hago lo mismo. Un conjunto A, un conjunto B. Bien. Y fíjense, yo ahora tengo que considerar de todo el conjunto A, los elementos que no están acá, en este conjunto, en B intersección A. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto, a la intersección de ambos? Y es este de acá. Ese sector que marqué recién es B intersección A o A intersección B. Es lo mismo, la intersección de conjuntos es conmutativa, ¿sí? Hablar de A intersección B es lo mismo que decir B intersección A. B intersección A son estos elementos de acá. Entonces ahora tengo que considerar de todos los elementos que están acá en A, de todos estos, tengo que dejar de lado este pedacito de acá, que yo marqué recién. Entonces, si de todo el conjunto A le resto este pedacito, y me queda este pedacito de acá. Y fíjense que es lo mismo. Este sector está formado solo por los elementos de A, que no pertenecen a B, y esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, parto de todo el conjunto A y le saco este pedacito, porque no pueden estar en B. Le vengo a graficar esa escritura. Tomo todo el conjunto A, y a todo el conjunto A le resto los que están acá en el medio, que forman parte de la intersección de ambos conjuntos. Y si a todo el conjunto A le resto este pedacito, me queda este sector de acá. En definitiva es lo mismo. Fíjense que llegamos al mismo diagrama, ¿sí? Y bueno, tenía que ser lo mismo. Lo que me dice esa igualdad es que a un mismo conjunto lo puedo representar con dos escrituras distintas, ¿sí? Pero estoy haciendo referencia al mismo conjunto. No es que hablo de dos conjuntos distintos, es el mismo conjunto. Esto y todo esto está volcado acá. En definitiva es el mismo conjunto, ¿sí? Hago referencia al mismo conjunto escribiendo dos cosas distintas, pero esas dos cosas distintas son iguales, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, gracias, profe. Sí, Bueno, gracias. nada. Ok. Profe, Sí. ¿puede explicar de la práctica 2 del punto 1, el D? Bueno, vamos con la práctica 2. Práctica 2 es básicamente sobre números enteros. Acá no solamente vamos a tener el conjunto de los números naturales, sino que los números naturales negativos y el 0. Lo que uno tiene que recordar es, bueno, mirá, en el conjunto de los naturales tengo el más chiquitito que es 1, sigo, bien. Pero en el conjunto de los enteros, que lo representamos con una z ahí un poco rara, en realidad voy a tener estos mismos elementos, el 0 y los opuestos de estos numeritos, los que tienen el menos delante. Entonces, bueno, viene de cierto número, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y todos los naturales. 1, 2, 3, y sigue. ¿Qué pasa entre estos dos conjuntos? Y bueno, lo que pasa es que es esto de acá. Ay, ¿por qué cosa tiene? El conjunto de los naturales. Pero ¿por qué te fuiste tanto? ¿A dónde me fui? Decime. Me parece que tiene el micrófono abierto.
Ah, bueno. Listo. Bueno. Ok. Profe, Sí. No, se me Después mutió el del micrófono, punto- perdón. después del punto que la compañera dijo el D, ¿puede Sí. explicar el E? Bueno. Ok. Entonces, ojo que acá, si bien seguimos trabajando con números naturales que están acá, ahora trabajo con el 0 y con todos los opuestos de los números naturales, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1000, etc. Y pasa esta relación. El conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, ¿sí? Bien, en el ejercicio 1, bueno, hay que calcular el resultado de ciertas operaciones. Me parece que no vale la pena, solo hay que hacer algunas restas, algunas multiplicaciones, tener en cuenta la regla de los signos, ¿sí? Más por menos es igual a menos por menos es más, y no mucho más que eso. Y lo que es un poco más interesante y suele entrar en algún parcial, en algún examen final también, es algún ejercicio parecidos a los del 2 o algún ejercicio parecido a los del ejercicio 3, ¿sí? Profe, sobre los ejercicios 2 del punto 2, yo Sí. no los hice porque me generó duda. Bueno, Cuando la potencia, cuando el número es negativo y la potencia es par, vuelve a ser negativo, ¿era verdad? Estoy confundida con eso, por eso no lo resolví. bueno, ahora lo pensamos. Perdón. No, está bien, no pidan perdón acá. Yo tuve un profesor de matemática, Hernán Borrajo. Se me llega a escuchar, me mata. Bueno, nos quedamos callados. No, está bien. Profe, Sí, ¿podría explicar todas las reglas de esas? Porque no las entendí bien. las reglas para usar, para poder calcular las operaciones del ejercicio 1. Del ejercicio 2 y 3. Ah, sí, a eso iba. Gracias. No, de nada. Fíjense, en el ejercicio 2 me dice, mira, yo te doy ciertos valores, práctica 2, ¿sí? Te doy ciertos números n, que son números naturales, y a partir de esos números naturales, quiero decir si ciertas expresiones son positivas, o sea, que sean mayores que 0, o que sean negativas, o sea, que sean menores que 0. Entonces me dan, por ejemplo, esperen que hagan un poco porque no veo nada. Ahí está. En el A, me dicen, mira, te doy esta potencia 1 elevado a la n. Y yo tengo que decir si esto es mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0 es una expresión positiva, menor que 0 es una expresión negativa, ¿sí? ¿Y para qué valores naturales? Porque n es un número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 20.000, 20.001, etc. Esa potencia es positiva o negativa, ¿sí? La potencia es todo esto. Cuando hablo de potencia, hablo de todo esto, y en la potencia tenemos la base y el exponente. Cuando hablo de potencia, hablo de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ese exponente va cambiando? Lo vamos haciendo variar, pero siempre en el conjunto de los números naturales. ¿Qué pasa si n vale 1? ¿Qué pasa si n vale 2? Si vale 3, vale 4. ¿Cuánto me va dando esas potencias? Siempre va a valer mayor Siempre que va a cero. haber- Sí, esto siempre es mayor que 0, independientemente del exponente que yo le coloque, ¿sí? Como ahora les recuerdo, todo esto es la potencia, base y exponente. Si en una potencia la base es un número positivo, mayor que 0, no importa el exponente que le des acá, que sea un número natural par o impar, no interesa, estas potencias siempre van a ser positivas, ¿sí? Las potencias con... Claro, número natural sería todo lo positivo. Claro, todo número El natural, número natural siempre es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero no va a cambiar, porque esto en realidad siempre es, ¿cuánto me da 1 elevado a cualquier exponente? 1. 1. Esto Uno, es ¿no? 1. ¿Y cómo es 1 respecto de 0? Bueno, es mayor que 0. Mayor. Entonces esa Son expresión... todos números naturales. ¿Sí? Pero no va a pasar siempre esto, porque por ejemplo en el B, ¿sí? Esto es positivo, bueno,
para todo n natural. Bien, pero en el B tengo menos 1 elevado a la n. Y no va a pasar lo mismo que en el inciso A. Esto no siempre va a ser positivo. No siempre va a ser positivo. En ciertas situaciones sí, pero en otras situaciones va a ser negativa esa expresión. Entonces ahora sí hay que diferenciar dentro del conjunto de los números naturales entre los pares y los impares. ¿Por qué hay que diferenciar entre pares e impares? Porque esta base es un número negativo. Entonces yo tomo el menos 1, le doy cierto exponente, quizás el resultado es mayor que 0. O quizás menos 1, le doy cierto exponente y el resultado es negativo. Entonces va a ir cambiando el signo de estas potencias. ¿Cuándo va a ser positiva todo esto? ¿Cuándo va a ser un número positivo? Cuando sea par. Cuando sea par. Cuando sea par. Par. ¿Esto qué significa? Bueno, si yo tengo una potencia con base negativa y el exponente me aseguro que es un número natural par, eso me va a dar siempre 1. O sea, va a ser una expresión positiva. Bueno, y esto mismo, menos 1 a la n, va a ser negativa si n es un número natural impar. Entonces, no es que siempre es mayor que 0 o siempre menor que 0. En estas situaciones tenemos que diferenciar entre los dos casos de si n es un número par, va a pasar tal cosa, y si n es número natural impar, posiblemente pase otra cosa. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ojo con la escritura del C. Y ojo acá que en realidad esto siempre va a ser negativo. Siempre va a ser una expresión menor que 0. El tema es por qué. Sí, esto es para todo n natural. Porque en realidad ahora este menos no se ve influenciado por este exponente n. El exponente n es solo del 1. El menos está afuera, no hay paréntesis acá, como en el inciso B. En el inciso B es como que tengo lo mismo, pero ojo que hay paréntesis acá en el B. Y acá no hay paréntesis dando vueltas. Entonces, esto en realidad es menos la potencia 1 a la n. Pero 1 a la n, ¿cómo es siempre? 1 a la n. Siempre es positiva. Mayor que 0. Siempre es mayor que 0, muy bien. Y si yo tengo un menos delante, este menos lo puedo pensar como un menos 1 por 1 a la n. Y si a Y va a este, seguir siendo negativo. claro, si a este número que siempre es positivo, porque lo pensamos acá, le dejo siempre el signo menos delante, ¿sí? Siempre va a ser negativo. ¿Sí? No es que va a ser, ojo, y ojo con esto, no es que va a ser negativo porque yo veo un menos acá. Va a ser negativo porque esta potencia siempre es positiva y el opuesto de un número positivo es negativo. ¿Sí? No es que si tengo el menos delante me habla de tener un número negativo. El signo menos delante de cierto número, cierta potencia, me habla del opuesto de ese número o de esa potencia. ¿Sí? Entonces, como esto es lo que estamos en el O sea que, ¿sí? o sea que aunque sea menos 1, siempre depende de la potencia si es par o impar. No, acá no depende de si n es un número natural par o impar. ¿Del paréntesis? Claro, porque acá no hay paréntesis. Esto es como si fuese así. Miren, esto es lo mismo que menos 1 por 1 elevado a la n. Y yo ya sé que esto siempre es mayor que 0. 1 a la n siempre es mayor que 0. Y un número que es siempre mayor que 0, multiplicado por menos 1, siempre me va a dar menor que 0, o negativo. ¿Sí? Entonces acá no tengo que diferenciar, bueno, si n es par pasa tal cosa y si n es impar pasa otra cosa. Acá es exactamente es lo mismo, porque lo único que tengo que pensar es, bueno, como ya sé que esta potencia es un número positivo porque lo encontramos en el A,
Si a un número positivo lo multiplico por menos 1, bueno, siempre me va a dar negativo. ¿Y para qué n? Y para cualquier n natural, no importa si este n ahora es un número par o impar, esto siempre va a ser negativo, ¿sí? Ojo que la escritura es muy parecida a la del B, pero no es lo mismo, ¿sí? Acá no están los paréntesis dando vueltas. ¿Podría explicar el 4? ¿Cómo? Y después podrías explicar el 4. Lo de la práctica 2 también, profe. Bueno, seguimos con la práctica 2, ¿sí? Ya estamos en la práctica 2. Bueno. ¿Profe? O sea, toda la práctica 2, profe. Bueno, vamos a llegar a hacer toda la práctica 2. No, pero aparte, a ver, son varios temas, porque después empezamos a ver, bueno, decidí si cierto número entero es primo o no, porque el tema de números primos va a aparecer cuando nos pidan, bueno, encontrar el mínimo común múltiplo entre dos números enteros, o el máximo común divisor entre dos números enteros, ¿sí? Hay varias cosas ahí como para pensar en esta práctica 2, el algoritmo de división, ciertos criterios de divisibilidad, pero eso mucho no. Profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las expresiones del ejercicio 3? ¿Sí? Profe. Sí. ¿Podría explicarme de vuelta, o sea, cómo lo escribió al C? Porque los otros sí entendí, si n es par, eso sí, pero lo otro que pusiste en el C. Bueno, acá. O sea, en la forma de escribirlo. Bueno, acá me dan esta expresión así. Me dice, mira, quiero que me digas para qué valores de n natural la potencia resulta positiva y cuándo resulta negativa. Lo que uno observa acá es que esto es muy parecido a lo que tenemos acá en el B y parecido a lo que tenemos en A. El tema es que lo que uno va a pensar es esto. Esa potencia, me olvido por un segundito de este menos. Y digo, si me olvido de este menos, ¿qué me queda acá? Y me queda lo que tenía en el inciso A. Entonces, estas potencias, ¿cómo son? Siempre positivas. 1 elevado a cualquier número natural es 1. Siempre es positivo. Y como esto siempre es positivo, si yo le agrego el signo menos acá, sin paréntesis, esto que siempre es positivo, o era positivo, ahora esta potencia me va a dar siempre menor que 0, o sea, siempre negativa. Porque este menos lo podemos pensar como menos 1, este menos lo puedo pensar como menos 1 por 1 a la n. Y como esto ya sabemos que siempre es positivo, un número que siempre es positivo multiplicado por menos 1, siempre me va a dar menor que 0, o sea, negativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, y una justificación para decir que siempre es menor que 0, ¿sería poner que no tiene paréntesis? ¿O no sirve como justificación eso? No, en realidad tendría que decir que como la potencia 1 a la n siempre es positiva para cualquier número natural, esa potencia que siempre es positiva multiplicado por menos 1, que es este signo de acá, me va a determinar que siempre todo esto es negativo o menor que 0. ¿Sí? Sí. No importa el número n natural que vos tomes, ya sea par o impar, no interesa, porque yo ya sé que siempre esto es positivo. Y si siempre esto es positivo, el signo menos me habla del opuesto. Y el opuesto de un número positivo es negativo. El opuesto de 3 es menos 3. El opuesto de 8 es menos 8. ¿Sí? Entonces, el opuesto de un número positivo, siempre es negativo. ¿Sí? Y dependiendo de las potencias arriba, ponele, yo tengo un m y tengo un menos n, por decirte algo, arriba en la potencia, ¿eso también me modifica el resultado? Y puede ser, sí. ¿Profe? Puede cambiar. Esos específicamente son los que forman parte del ejercicio 3. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Yo eso lo entendí. Yo lo que le decía era por lo que escribió al lado de que era menor a 0,
Sí. Menor a cero, como claro, eso, la forma de escribirlo, eso, si me puede Bueno, explicar. es un símbolo matemático, es una B corta así, con una rayita por acá, que lo leo para todo, así se llama, este símbolo lo leo así. Para todo número n natural, o para todo n que pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Yo para no estar escribiendo. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando usted puso en el ejercicio 2 el B que explicó Sí. si para n es par y si para n es impar, ¿no? Sí. Eso lo entendí. Ahora cuando dice determinar si son positivas o negativas, en ese caso tengo que poner, pueden ser positivas o pueden ser negativas, con lo que ¿Acá en usted el C? explicó. ¿Acá? ¿O acá? En el B. En el B tengo que diferenciar los dos casos sí o sí. No puedo Diferenciar decir sí o sí. sí o sí hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado a la n tiene dos posibles resultados, 1 o menos 1. ¿Y de qué depende de que me dé 1 o menos 1? Y del exponente que le estás asignando a este numerito n. Si n es par, acá tengo, por ejemplo, menos 1 al cuadrado, menos 1 a la cuarta, menos 1 a la sexta, menos 1 a la octava. Esas potencias son iguales a 1, son siempre positivas. En cambio acá, estoy considerando que este numerito n, el exponente, es un número natural impar. Entonces me imagino algunos ejemplos. A ver, menos 1 al cubo, es menos 1, es negativo. Menos 1 a la quinta, es menos 1, es negativo. Menos 1 a la séptima, es negativo. ¿Sí? Acá hay que diferenciar sí o sí en los dos casos, acá no, y acá tampoco. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Profe, una pregunta. En el ejercicio 2, en el G, en las soluciones decía que era... Muy bien, ¿cómo es eso? Muy bien. ¿Cómo me da todo eso que tenemos en el 2G? ¿Cómo será esa potencia? ¿Será siempre positiva? ¿Será siempre negativa? ¿O a Eso es lo que veces- te estaba preguntando yo. Bueno, Profe, ¿no Porque podemos ir dice que... siguiendo el... La potencia siempre va a ser impar y te va a dar ahí negativo. está. Eso es lo que nos destraba. Eso es lo que dijo Profe, recién. Sí, mi pregunta es que, por ejemplo, en el G dice de exponente 2n menos 1. Y sí. después en el J dice 3n menos 1, pero esta es diferente, dice que puede ser par o impar, dependiendo. Y esta es negativa para todos los números. Eso no entendí. Porque son Claro. diferentes, se tiene lo mismo casi. Bueno, Porque cambia el par y el impar entre el yo tengo exponente. la base que es menos 2 y el exponente que es 2n menos 1. Entonces yo ahora voy a diferenciar, bueno, voy a tomar números naturales pares. Vamos a ver qué nos da eso que tenemos ahí, por un lado, y por otro lado le voy a dar al número n números impares y vamos a ver qué me queda ahí en el exponente. Y como dijo el compañero recién, este exponente siempre es impar. Siempre. Imagínense que n es 1. 2 por 1, 2. Menos 1, 1, que es impar. Ahora tomo que n es 2. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 3 es impar. Ahora tomo que n es 20. 20 por 2, 40. Menos 1, 39. 39 es impar. Este exponente siempre me da un número impar, independientemente de si n es par o impar. Todo el exponente es impar. Siempre. ¿Sí? No importa si este n es par o impar, 2 por n menos 1 es impar. El tema es por qué siempre es impar. ¿Cómo es 2 por n? ¿Par o impar? Par. Es par, porque a cualquier número si lo multiplico por 2 y el resultado es par, obvio. Está en la tabla del 2, 2 por n. Y si a un número par le resto 1, ¿qué me queda? Que impar. Impar. Me queda impar, porque es el anterior de 1 par, que es impar. Ojo, ¿sí? Estamos trabajando en el conjunto de los enteros, ¿sí? Así. Bueno, sigue todos los positivos, siguen para allá todos los negativos. Entonces, 2 por n siempre va a ser un número par. Por ejemplo, 2.
Si n es 1, 2 por 1 es 2. Y el anterior de 2, en el conjunto de los números enteros, el anterior de 2 es 1. ¿Sí? Y digo, bueno, n es 3. No, perdón, vamos a decir que n es 2. Si n es 2, acá me queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ah, el anterior de 4, ¿qué es? 3. Es impar. Siempre ese exponente va a ser impar, independientemente de si a n le doy un numerito par o impar. Esto siempre es impar. Siempre. Entonces ahora pienso, bueno, yo tengo toda esta potencia cuyo exponente siempre es impar, ya sé que siempre es impar, y la base es un número negativo. ¿Y qué pasa cuando en una potencia tengo una base que es negativa y el exponente es impar? ¿Cómo será toda esta potencia? Siempre. Negativo. Siempre va a ser negativo. Pero digo, bueno, espera, pero ¿para qué números de naturales? Para cualquiera. Para todo n natural, esta expresión resulta negativa. ¿Sí? Porque en la potencia tengo una base que es negativa. Pero el exponente es impar. Siempre es impar, 2 por n menos 1. Porque 2 por n menos 1 es el anterior de 2n que es par. El anterior de 1 par es impar. En el conjunto de los enteros. ¿Sí? Entonces, si en una potencia tengo una base que es negativa y un exponente que es impar, la potencia, todo esto, va a ser menor que 0. Siempre. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar el 4 rápido? Bueno. Profe, una pregunta. ¿No podríamos ir tipo siguiendo? Porque a mí me quedó, lo leí, pero me quedó como que no lo entendí muy bien. Para poder ir como repasando las explicaciones de cómo hacer cada uno. O sea, Bueno. El 4 no había que hacerlo, no dice acá. Ah, sí. Ah, no dice el 4, hay que hacer el 4. Profe, Sí. da igual de el este 4 tema, no, el 2 y el 3. de este tema no tenemos videos, ¿o no? Como para mirar y guiarnos, como en la práctica La 1. verdad que no sé. No sé si hay. Quizás alguien ha grabado Profe, en ¿podría el pasado explicar algunos rápido el profes J? de otras sedes. La verdad que no sé. Igual hay El unos J videitos habían de preguntado. Paenza en YouTube que están muy Hay, buenos. hay de todo, ¿no? Hay un montón de material como para ver o leer, ¿sí? Bueno, ojo con todos los incisos del ejercicio 3. Vayan despacito y digan, bueno, siempre, en todos los del 3 estaría bueno que diferencien, como para que después vayan tomando ritmo, de decir, bueno, si n es par, pasa tal cosa, y si n es impar, pasa tal cosa. Quizás esas dos cosas después concluyen ustedes que son iguales, ¿sí? Pero estaría bueno que ahora al principio digan, bueno, en esta expresión, si n es par, pasa tal cosa, en la misma expresión, si n es impar, pasa tal cosa. ¿Sí? Profe, yo tenía una pregunta sobre eso, porque no entendía por qué en una parte me daba impar y después me daba, tipo, es negativo, menos por menos más, y en los resultados que nos pasaste por las clases no me daba lo mismo que me daba a mí. Tipo, me reconfundí. Bueno. Pero es en el 3. Bueno, a ver cuál puede ser, por ejemplo. El B. ¿N nunca puede ser negativo? No, en este caso no, porque me están diciendo que n es un número natural. El número natural más chiquitito es 1. Después viene 2, 3, 4, así que en este caso n no puede ser ni 0, ni menos 1, ni menos 2, ni menos 3. Claro, pero si fuera otro caso, sí o no. Sí, lo que pasa es que tengo que considerar el enunciado y considerar qué tipo de número me están dando, qué tipo de número es n. Y en este caso es natural. Quizás en otras prácticas te dice que n es un número racional, una fracción. O quizás te dice que es un número irracional. Acá, por lo que dice el enunciado, n es un número natural. Entonces, estaría bueno ahora, como les dije al principio, como les dije recién, como para ir practicando de a poco, es, bueno, yo diferencio los dos casos.
considero, bueno, si n es par, concluyo tal cosa. Y si n es impar, concluyo tal cosa. Quizás concluyen lo mismo. Entonces ahí, si la conclusión es la misma, bueno, siempre va a ser positiva o siempre va a ser negativa la expresión original. Pero estaría bueno que ahora al principio siempre diferencien los dos casos. Si n es par, pasa tal cosa, si n es impar, pasa tal cosa. ¿Sí? Sí. Bueno, traten de hacer todo lo que puedan del ejercicio 2, del 3. Después viene, bueno, el algoritmo de división, ejercicios optativos, ni los Del punto miramos. 3 podemos ver el punto C. El 3C. Sí, Bueno, y después pensamos en el ejercicio 4. bueno. ¿Sí? Miren, en el 3C tenemos lo siguiente. Tengo una base que es menos 1. Listo. Negativa la base. Y el exponente es 2 por n menos 1. Y a todo eso lo multiplico por un número. Entonces ahora, acá tenemos cierta ventaja, porque esta potencia, ¿cuánto me da menos 2 a la quinta? Menos 10. Menos 32. Menos 32. ¿Sí? Bien. Yo ya sé que este segundo factor es menos 32. Es negativo, siempre, siempre. Es menos 32. Lo que va a determinar el signo de todo esto es este primer factor. ¿Sí? Y volvemos a algo parecido, porque este exponente, 2n menos 1, es un número impar. ¿Para qué n? Para cualquier n, par o impar, 2 por n menos 1 es impar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta potencia? Todo esto. ¿Es mayor que 0 o menor que 0? Menor que 0, profe. Menor que 0. Menor. Siempre es menor que 0. Para cualquier n natural que le asignes acá, si lo multiplicás por 2, es par. Y el anterior de un par es impar. Entonces, en la potencia que tengo, hay una base que es negativa y un exponente que siempre es impar. Entonces, base negativa con exponente impar me termina dando una expresión negativa. Y una expresión que siempre es negativa, multiplicada por menos 32, ¿cómo me dará todo esto? Siempre positivo. Positivo. Muy Positivo. bien. Siempre es mayor que 0, muy bien, siempre es positivo. Porque el primer factor siempre es negativo, no importa quién sea n, par o impar. Y el segundo factor es menos 32. Un número negativo multiplicado por otro negativo me da positivo. ¿Sí? Profe, en las soluciones salta como si fuera que, o sea, está al revés. En las soluciones está mal, dice que es menor, o sí, que sería menor a 0. Las soluciones Por eso ya yo me es distinto el ejercicio. Bueno, puede estar mal, puede haber algún error, ¿sí? Profe, si en vez de 2n dijera 3n, habría que hacerlo dependiendo si es par o impar, ¿no? Sí. Ahí sí. Gracias. Ahí sí. Bueno, esto lo estaba viendo a ver si no habíamos confundido, pero no. El primer factor siempre es negativo. Siempre. Y el segundo factor es menos 32. Una expresión que siempre es negativa multiplicado por menos 32 es positivo. Claro, yo no entendía por qué no me daba igual que las soluciones. Ahora soy feliz. Igual en la parte que te dice cómo se hacen los ejercicios, esto está bien. Claro. Está bien el recoso. Ok. Bueno, menos mal, no nos confundimos. Profe, ¿y la K? Bien. No, 3K. sí, el 3K. Bien. Porque ahí... Ok. Ahora vamos a... Entonces, ¿hasta qué hora estamos hoy? No sé, un rato más, no hay problema, no es que a las 4 cierro todo y depende si se van todos. Listo. Porque en otras aulas, si entras a otro horario, puede estar otra materia o algo de eso. Sí, no, pero me parece que hasta las 5 podríamos usar nosotros esta aula, así que bueno, les comento esto. En el 3K tengo menos 1 elevado a la n por menos 2 elevado a la 2n por
menos 3 elevado a la 3n. Entonces, vamos a decir, primero, si n es par, vamos a estudiar el signo de cada uno, de este primer factor, de este segundo factor y de este tercer factor. El signo de cada uno, si n es par. ¿Cómo es menos 1 a la n si n es par? Positivo, mayor que 0, ¿sí? Bien. ¿Cómo es menos 2 a la 2n si este numerito es par? Y bueno, si el número par lo multiplico por 2, me sigue dando par, por supuesto. Es par, es positivo. Muy bien. ¿Y cómo es la tercera? Negativo. ¿Por qué? Porque es impar la potencia. Por la potencia. Este numerito es par. Y si a uno que es par lo multiplico por impar, ¿qué me da? Me quedé impar, profe. ¿Cómo? Par. Te queda No, par. par. No importa 3 si por 2, 6. Par. este n es par. Y si a cualquier par lo multiplico por otro número, par o impar, Ah, mira. Queda par. ¿sí? Está bien. Entonces también es positivo. Muy bien. Entonces recién ahora respondo, bueno, si n es par, todo esto ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo, por positivo, por positivo es, todo esto es mayor que 0. Sí. Ustedes lo redactan bien, ¿sí? Lo escriben bien. Bien. Ahora, listo, el primer caso ya está analizado. Vamos al segundo. Si n es un número natural impar. Ahí está. Vamos a estudiar el signo de cada factor. ¿Cómo es menos 1 a la n si n es impar? Menor a 0. Bien. Y el segundo factor, esto es un numerito impar que lo multiplico por 2. ¿Qué me queda? 2 por un número impar. Positivo. Par. Positivo. Claro, es par esto. Par, ¿sí? perdón. Base negativa con exponente par es mayor que 0. Muy bien. Y la última expresión. Ahora, ojo, este n es impar. ¿Sí? Ahora sí es negativo. Bueno. Porque O sigo equivocada. impar por impar. ¿Sí? ¿Qué me dará impar? 3 por 3 es 9, que es impar. Es 9, es impar. 5, 15, que es impar. Impar. 3 por Sí, 21. sigue siendo impar. Es impar. Esta potencia siempre es negativa, cuando n es impar. Entonces ahora concluyo que si n es impar, ¿cómo es todo esto que tenemos acá? Y bueno, negativo por positivo por negativo. Y negativo, profe. Negativo, Positivo sería. claro, es Positivo, mayores a 0. Positivo. por positivo es negativo, por negativo es positivo. ¿Sí? Menos por menos Ahora es lo perdí. más por más. Ahí serían las reglas de signo, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Sería la regla de signos. Menos por más menos sí, obvio. y menos sí. por menos más. Sí, obvio, sí. A ver. Ahora, que diferenciamos los dos casos, que si n es par, toda la expresión es positiva, y si n es impar, toda la expresión es positiva, fíjense que concluimos lo mismo en los dos casos. Eso puede pasar. No es que si diferencio por casos de par o impar, las conclusiones son distintas. Y a veces van a ser distintas, pero otras veces van a ser iguales. Entonces, estamos concluyendo acá es que todo esto, siempre es positivo, siempre. ¿Y para qué n? Para cualquier n, ya sea par o impar, no importa, esta expresión siempre es positiva. Positivo por positivo por positivo, positivo. Negativo, Profe, y por negativo. para resolverlo, entonces me fijo en los dos casos, si es par o impar, Sí. y ahí me va a dar lo que es. Sí. Siempre diferencien acá en este ejercicio 3, sobre todo ahora al principio, como para agarrar un poco de práctica. Decir, bueno, si n es par, ¿cuál es la conclusión? Si n es impar, ¿cuál es la conclusión? Quizás la conclusión es la misma, como acá. Che, ¿todo esto es mayor que 0?
si n es par y esto es mayor que 0 si n es impar. Entonces la conclusión es que todo esto es mayor que 0 para cualquier n natural. Porque la conclusión es la misma. ¿Sí? No importó si fuese par o impar. ¿Cuál es la conclusión? Es positiva. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo eso? Sí. Diferencien en los dos casos, par o impar, y después se fijan cuál es la conclusión en cada uno de los casos. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que Profe, ¿puede explicar el diferenciar. F? Bueno. Profe, ¿Sí? siempre tenemos que diferenciar si es par o impar desde el exponente, ¿no? Y donde está n, porque n es lo que va variando. Ah, ok. Donde está n, como n es un número natural que va variando, va cambiando, bueno, tengo que estar haciendo foco ahí. ¿Qué pasa si n es par? ¿Qué pasa si n es impar? ¿Sí? Y me dijeron el Profe, F. ¿y puede darse la situación de que sean dos diferentes? ¿Que me puede dar Sí, por negativo y supuesto. positivo? Sí, obvio, sí. Quizás en otro ejercicio, si n es par la expresión es positiva y si n es impar la expresión es negativa o al revés. O las dos negativas, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué me tendría que fijar para resolverlo? Lo que hay que fijar, hay que tener, justo lo borré, bueno, hay que tener en cuenta el signo de cada factor. El signo de sí, este entendí. primer factor, el signo de este segundo factor y el signo de este tercer factor. Ah, claro, con las reglas de signo. Claro, exactamente. ¿Sí? Sí, entendí, gracias. De nada. Bueno, en el F me consultaron recién. Bien. Y fíjense, en el F, al margen del numerito n que tenemos ahí, yo tengo un exponente que es 2, que es par, que ese exponente influye en esta potencia. Es como que hay dos potencias acá. Menos 2 a la n es una potencia y todo esto que escribí recién es otra potencia. Pero acá hay una ventaja. Este exponente es par. Entonces pienso, ¿y qué pasa si n es par? ¿Qué pasa con esto? ¿Y si n es impar? ¿Qué pasa con esto? No, no hace falta. Porque como esta potencia, como es la más abarcativa, digámoslo así entre comillas, como es par, no importa si esto es negativo o positivo, no interesa. Negativo elevado a potencia par es positivo. Positivo elevado a potencia par es positivo. Esto siempre va a ser mayor que 0. ¿Para qué n natural? Para todo n natural. ¿Sí? Profe, Sí, hay algo que no me quedó muy en claro. decime. ¿Cómo se sabe si n es par o impar? N o m. N, porque es un número natural. Y en el conjunto de los números naturales tenemos dos subconjuntos, los pares y los impares. Ah, listo. ¿Sí? Haces como una variación. Calculás si fuera par y si fuera impar. Claro. Ah, listo. Dentro del mismo conjunto de los naturales hay dos tipos de números, pares o impares. No hay otra cosa. Profe. 1,8 dale. es natural. ¿Sí? ¿Puedes explicar el K, el J, quiero decir? Sí. El J. ¿Del 3? Sí, del 3. Bueno. ¿La F sería lo mismo que la H? Ah, sí, ¿escribieron lo mismo? Ah, sí. Profe, Sí, me va a dar positivo también. profe, ¿Sí? Ok, antes profe. que borre lo de arriba. Entonces, para todo número natural, si Sí. está elevado a un número par, ¿es mayor que 0? Sí. A ver, si vos tenés una potencia a elevado a la n, ¿sí? Donde la condición es que a es un número mayor que 0. Si a es un número mayor que 0, el numerito positivo
elevado a cualquier número siempre va a ser positivo, siempre. ¿Por qué esa potencia? Todo esto es mayor que 0 siempre, porque la base es mayor que 0. Porque este numerito A, estoy diciendo que es positivo. Entonces, las potencias con bases positivas siempre son positivas. Ahora, ojo, que si A es un número negativo, acá tengo que diferenciar los dos casos. A a la n va a ser mayor que 0 con esta condición, si n es par. Y va a ser a la n negativo con otra condición, si n es impar. Entonces, depende del numerito, del signo de la base. Porque si la base es positiva, como acá, ni pienso si esto es par o impar. O sea, es algo que no interesa. Número positivo elevado a cualquier exponente es positivo. En cambio, si la base es negativa, a la n puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Si el exponente es par. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando el exponente sea impar. ¿Sí? Pero si la base es positiva, y las potencias van a ser positivas. Si la base es 2, 2 elevado a cualquier exponente va a ser positivo, siempre. ¿Sí? No importa si ese exponente es par o impar. La base es positiva. Por eso, en el caso, digamos, de la F, ahí solamente, o sea, es mayor que 0 si es par el exponente. Claro, sí. Y yo no lo pensé de esa forma. ¿Por qué? Porque me di cuenta que acá tengo un exponente, este 2, que es par. Entonces, no importa si esto es mayor o menor que 0, porque al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo siempre. ¿Por qué? Porque este exponente es par. No importa si esto es menos 8. Me interesa, menos 8 al cuadrado es 64 positivo. Y esto te da menos 4, no importa, porque menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Entonces, no importa, esto sí va a variar. Si n es par, esto es positivo, si n es impar, esto es negativo. Pero no lo pensé de esa forma, porque observé que acá hay un exponente que es par. Entonces, si esto es positivo, elevado a exponente par es positivo. Pero si esto es negativo, elevado a exponente par, me da positivo también. No cambia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, pero... Gracias. Profe, ¿podría explicar el 5? Bueno, un segundo. El 4 también, por favor. El ejercicio 4. ¿Quieren pensar ustedes? ¿Dejamos el ejercicio 4? Para que piensen, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Reescribir esa expresión que les dieron en el ejercicio 4, de tal forma que aparezca una sola potencia de n, de 3 digo. Es decir, tienen que reescribir lo que está ahí en el ejercicio 4 para que todo eso, si es posible, sea igual a 3 elevado a cierto exponente. ¿Sí? Perdón, profe. Profe, Sí. se corre del pizarrón que estoy tomando apunte de lo que Perdón, explicaste, perdón. gracias. No, de nada. O sea, profe, que en la evaluación va a tomar cosas así, en la autoevaluación. Bueno, un ejercicio parecido al 3, ¿sí? Para determinar si las expresiones son positivas o negativas, es un ejercicio clásico, es como que entras siempre en un primer parcial o en un examen final, ¿sí? Profe, Entonces, sí, decime. en el 4, lo único que no me sale es cómo paso el 2 a potencia. Estoy confundida en ese. Ese 2 por 3, ¿cómo pasaría el 2 a potencia para sacarlo del camino y que me quede solamente 3 elevado a algo? Bueno, pensemos en Porque dos. tipo, el resto ya estaría, porque 3 por 3, n, sumás los exponentes y te quedaría 2n. A ver. Ah, no. No, que ver. Vemos. ¿No quedaría 3n? Sí. Sí, más 2 veces n más 1. ¿Te queda? Bien. El enunciado dice, mira, trata de reescribir esto, si es posible, para que te quede una única potencia de 3. Para que todo eso sea igual a 3 elevado a cierto exponente. Vamos a ver si es posible hacer eso. Entonces tenemos que ir reescribiendo
los dos términos. Primer término, segundo término, ¿sí? El primer término es igual a 3 elevado a la 1 más n. ¿Por qué? Porque acá aplico la regla, ¿sí? En la cual estoy multiplicando dos potencias cuya base es igual. Acá las bases son iguales, 3. Entonces, ¿cómo era? Sumaba los exponentes, ¿no? Si las bases eran iguales y estoy multiplicando esas potencias, ¿sí? Producto de potencias de igual base. Sumo los exponentes. El segundo factor lo vamos a dejar como está. Y fíjense que en los dos términos ahora hay algo que se repite, hay algo en común a ambos potencia. términos. El 3. Claro, la potencia. El N 1. más 1. Todo eso se repite. Está Puedo bien. eliminar. No, eliminar no, ojo. Miren, este exponente es 1 más n, que es igual a este exponente, que es n más 1, porque vale la propiedad conmutativa en la suma, ¿sí? Entonces, bueno, para que lo vean mejor, este primer término es 3 a la n más 1, más el otro término. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como esos dos, este término es igual a este factor del segundo término, lo puedo sacar como factor común, porque está en ambos factores, lo puedo sacar como factor común. Entonces, hacemos eso. Quedaría el 2. 3 elevado a la n más 1 lo saco como factor común. Entonces, ¿qué me queda acá? Y esto dividido a sí mismo, 1. Y esto dividido, esto de acá es 2. Entonces, ¿qué me queda? 3 a la n más 1, 2, y esto es 3. ¿Se entendió? No entendí. Saqué de factor común 3 a la n más 1. Cuando saqué el factor común pensé que iba a decir 1 más 2 por 3, 6, y a eso después lo achicamos. No, Me perdí. No entendí. No entendí lo del No paréntesis. entendí. Bueno, Del 1 más 2. vamos a hacerlo con... O sea, dividís el 2 por 3, cada número lo haces dividido 3. Lo divido por el factor común. Sí. Pónganse que tenemos 6 más 4. Lo hacemos con numeritos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, los dos números son pares, están en la tabla del 2. Bueno, voy a sacar 2 de factor común, ¿sí? Entonces, si yo saco 2 de factor común, ¿qué queda acá? Y bueno, acá va a quedar el resultado de hacer 6 dividido 2, 3. Y acá el resultado de hacer 4 dividido 2, que es 2. ¿Sí? 2 por 5, 10, que es lo mismo que 6 más 4. Aquí es 2 de factor común. Lo que saco de factor común ahora es todo esto. ¿Por qué? Porque está en ambos términos. Está en este primer término y en este de acá. Entonces lo saco de factor común. Si a cierta expresión lo divido por sí misma, me da 1. Ahora sí. Si a cierta expresión lo divido por sí mismo, me da 1. Y si a esta expresión lo divido por esta de acá, y me queda este factor, 2. Sumo estos dos, me da 3. ¿Sí? Entonces, ahora reescribo un poco. ¿Pero cómo lo reescribo? Viendo que esto es... Tengo un producto de dos potencias que por suerte tienen la misma base. Entonces los exponentes se van a terminar sumando. Entonces me va a quedar 3 a la n más 1 más 1. Este 1 es el exponente de acá de ese 3. Este 1 es este de acá, que no se anota el exponente 1, ¿sí? Entonces, ¿esto en definitiva qué es? Y bueno, esto es 3 a la n más 2. El exponente es n más 2, porque es n más 1 más 1. N más 2. Entonces ahí se logró con el objetivo del enunciado que era, y bueno, escribí si es posible todo esto como una única potencia de 3. Sí, esto es una única potencia de 3, porque es 3 elevado a cierto exponente. ¿Sí? Sí, profe, ¿podría Sí, explicar profe. el J del 3? Porque yo lo vi en las, ¿cómo se dice? En la explicación que está en un PDF, pero está explicado de una forma diferente, como más larga. ¿El 3J? Sí. Bueno.
Vamos a borrar esto. Entonces, en el J, vamos por acá, tengo menos 1 elevado a n más 2 por menos 4. Bien. Entonces, vamos a diferenciar los dos casos. Si n es un número natural par, vamos a investigar el signo de cada uno de los dos factores. Este n es par. Un número par más 2 me da par. Menos 1 elevado a una potencia con exponente par es positivo. ¿Y cómo es el otro factor? Y bueno, esto es un número par, por 4 me da par. El anterior de 1 par es impar. Esto es impar. Menos 4 elevado a un exponente impar, negativo. Entonces, la conclusión es que toda la expresión es positivo, el primer factor, con n par, positivo por negativo, menor que 0. Y ahora hacemos lo mismo con el otro caso. Si yo considero que n es un número impar, ¿sí? Si n es impar, voy a estudiar el signo de cada uno de los factores. Impar más 2 es impar, porque es el siguiente impar a n. N más 2 es el siguiente impar a n, porque n es impar. Entonces, esto es impar, por lo tanto, esto es negativo. ¿Y cómo es el segundo factor? Impar por 4 me tiene que dar par, ¿sí? Un número par menos 1, que es el anterior de ese par, es impar. Esto es impar. Menos 4 elevado a exponente impar, negativo. Entonces, la conclusión es que toda la expresión que me dieron es negativo por negativo es positivo, con esta condición de que n es impar. Y con esta condición de que es impar, me dio negativo. Diferencio otra vez en los dos casos. Si n es par, esto es positivo, esto es negativo, entonces la expresión es negativa. Muy bien, si n es impar, este factor es negativo y este segundo factor es negativo, por lo tanto, toda la expresión es positiva. ¿Sí? Así tenemos que ir pensando de a poco estos ejercicios del 3, ¿sí? Estas expresiones. Gracias, profe, porque en la explicación estaba como de otra forma y como que me perdió. Y ahí sí entendí. Bueno, hay diferencia en los dos casos. Si es par, le estudio el signo a cada factor, si es impar hago lo mismo y concluyo algo por ahí, ¿sí? Bueno, después está lo del algoritmo de la división. El 5, bueno, hacemos alguno del 5. Sí, Yo tengo duda con el 5G. bueno. Ahí tenemos que dividir los números que me dan e indicar cuál es el resto y el cociente, nada más, ¿sí? Y ojo que acá seguimos trabajando con números enteros. Entonces, por ejemplo, en el 5A tengo que hacer A dividido B, en donde A es 133 y B es 14. Ojo, acá en el conjunto de los números enteros, ¿sí? Bueno, si hago eso, tendría que ser 10 no, porque me paso, tendría que ser 9. Y esto me da 126. Resto, y acá me sobran 7. Y ahí terminó la cuenta. No van... Esto es el cociente y esto es el resto.
cociente y resto. Profe, Nada de, ay, ¿por qué terminé la cuenta acá y no seguí? Porque es un Este numerito es más chico que el divisor. Entonces termina la cuenta. No van a pisar el palito de, bajo un 0 y pongo la coma acá. No puedo hacer eso ahora. Porque nuestro mundo es el conjunto de los números enteros. Entonces, si yo bajo un 0 acá y pongo la coma, este nuevo 9, algo, no va a ser un número entero, es un número racional. Es un número real. Entonces, ojo con eso, acá la cuenta termina. ¿Cuándo? Y cuando este numerito, el resto, es más chiquitito que el divisor. 7 es menor que 14, listo, terminó la cuenta. Y ahí yo indico, el cociente es 9 y el resto es 8, es 7. ¿Sí? Eso mismo hay que hacer en todos los ítems del ejercicio 5. Y lo que me dice en el G, me dice, bueno, tengo que indicar el resto y el cociente. Entonces, aclaramos algo de acá y va a salir rápido el inciso G. ¿Qué me dicen estos numeritos de acá? Bueno, que si vos tomás el 133 y lo podés escribir como, al 133 lo puedes escribir como divisor por cociente o cociente por el divisor más el resto. Esto es lo que nos dice el algoritmo de la división en números enteros, que el dividendo va a ser igual al cociente multiplicado por el divisor más el resto. ¿Sí? Bueno, y eso mismo es lo que tenemos que hacer en todos, y en el último me dice que A, me dice que el numerito A es igual a 3 por B más 4. Bien, entonces acá también, acá tengo que indicar cuál es el cociente y cuál es el resto. Fíjense, el resto es positivo y al mismo tiempo más chiquitito que este número, que es el divisor, y el cociente es este primer factor que está ahí. ¿Sí? Entonces ahí ya los tengo a la vista. Este es el resto. Es lo que resta, es lo que sobra. Y este es el cociente. ¿Por qué ya sé que esto es el cociente? Porque vos tomás el número A y lo tenés que dividir por B. Entonces, el cociente es 3 y el resto es 4. Cociente es 3, que multiplica el divisor B, y el resto es 4. Yo, profe, quería preguntar eso porque en la respuesta ya del ejercicio que estaba la resolución, te pone que puede ser 1, 2, 3, 4 y mayor a 4, que es 5, que yo le había puesto 5. Y tipo, toma 1, pero te queda igualmente el 4 del resto. No te queda el 4 del resto, digo. Lo que pasa que acá yo no sé cuál es el número A y no sé cuál es el número B. Lo único que sé de B es que no puede ser 0, que es distinto de 0. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo por B y no puedo dividir por 0. Entonces, tiene que ser distinto de 0 el divisor, por supuesto. ¿Sí? Y esto que tengo acá, esto de acá, me indica esto. Que vos tomás el número A, lo dividís por B, que es distinto de 0, el cociente es 3 y el resto es 4. No sé quién es A y no sé quién es B. Pero yo tengo que indicar, bueno, si vos tomás A y lo dividís por B, el cociente es este número y el resto es este número. ¿Sí? Y esta escritura, esto de acá, es lo mismo que esto de acá. Entonces, de la misma forma que a partir de la cuenta puedo escribir esto, a partir de esto puedo escribir la cuentita. Entonces, ¿qué hice? Y a partir de esto escribí la cuenta y ya sé cuál es el cociente y cuál es el resto. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. para el lunes, ¿sí? Traten de hacer todo lo que puedan de la práctica 2. Es importante, re importante, la descomposición de un número entero en factores primos, en números primos positivos, ¿sí?
no se atrasen con eso porque es importante que sepan encontrar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor entre 2 o más números enteros. Practíquenlo. El lunes seguramente se pueda ver en la clase con Marcos, como para redondear esta parte de la 2, de la práctica 2, y ya comenzar el mismo lunes con algo de la práctica 3, ¿sí? Esta semana fue un poco caótica, es como que los bombardeamos con 20.000 ejercicios y son varios temas. Pero bueno, después ya van a tener un ritmo más tranqui, pero no se atrasen, ¿sí? Listo, profe. Buenísimo. Vamos, Gracias. traten de practicar Sí, todo lo que perfecto, puedan profe. de la 2. Redondeen bien esta práctica 2 y el lunes, si quieren hacer alguna consulta de todos estos ejercicios, el lunes con Marcos van a poder evacuar esas dudas, ¿sí? Y seguramente Marcos ya quiere empezar con la práctica 3, ¿sí? Profe, la clase está grabada. ¿Cuándo la vas a subir? Hoy mismo. Ah, bueno, ¿Y dale. a dónde la subís, profe? ¿A la plataforma, al aula digital? Sí, yo lo subo a YouTube y después les paso el link desde el aula virtual y listo. Ah, dale. ¿Eh? Gracias, profe.